Ahora le aprecio mucho. Hoy es viernes del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos, y que hablando del aniversario de los 25 años mañana del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que el miércoles 23 de marzo de 1994, el doctor Aguilar Camín publicó un estudio interesantísimo porque le abrieron todos los archivos en su momento del caso Colosio, y yo creo que hoy, 25 años después, querido Héctor, sigue siendo un trabajo fundamental. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Pues mira, el trabajo fundamental en realidad es del Luis Raúl González Pérez, actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue el cuarto fiscal del caso Colosio, y se dio a la increíble tarea de revisar los expedientes de los 3 fiscales anteriores y limpiarlos, ordenarlos y sobre todo hacer el seguimiento de hasta 27 líneas de investigación sobre el caso que se fueron sembrando en el tiempo respecto de cosas que no se habían investigado, respecto de hipótesis de cómo había sido o quiénes habían sido los autores del complot, respecto de qué cosas sospechosas no habían sido aclaradas. Bueno, la mayor parte de ese informe que hizo Luis Raúl González Pérez, que publicó en 4 tomos y que yo le recomendaría a la gente que le interese el caso que primero acuda a esos 4 tomos, porque ahí está todo puesto de una manera ordenada y de una manera, digamos, limpia, en el sentido de que puedes, no te tienes que tropezar con el tamaño de los expedientes, y está además hecho con un gran rigor, con una gran prestancia, digamos, analítica e informativa. Entonces él lo que hizo fue, la mayor parte de su tiempo fue despejar las dudas que se habían sembrado por la prensa, por políticos, por gente que no creía en la idea del asesino solitario, y finalmente llegó a una cosa extraordinaria, que es que las 2 líneas finales que tuvo que investigar fueron que podía hacer un complot hecho por el narcotráfico. Entonces es una parte muy importante de su reporte, mostrando la inexistencia de ningún vínculo con algo parecido a una venganza del narcotráfico. Y luego la otra cosa que se decía mucho, en el sentido de que el entorno político inducía a la fundada sospecha de que este era un crimen político, era un crimen hecho por políticos, era un crimen hecho o por el gobierno, por el presidente, o por Manuel Camacho, que era el competidor de Colosio en esos días, o por vayas a saber quién, pero alguien que, digamos, respondía al dicho popular de que los crímenes de Palacio son de Palacio. Entonces, este es el momento realmente más notable de la investigación de Luis González Pérez, porque lo que hizo fue llamar a declarar, Joaquín, a todos los políticos que tuvieron algo que ver en aquel momento, empezando por el presidente de la República, por el presidente electo, por el presidente en funciones Cedillo, por Manuel Camacho. Y entonces lo que hizo fue realmente como un gran fresco de las declaraciones, un gran retrato de la clase política de la época. Ahora, él, después de revisar todo esto, hizo un estudio sobre Mario Aburto, que es, yo creo, el personaje de la historia de México que se ha investigado con mayor detalle en ningún expediente o en ningún caso judicial. La investigación sobre Mario Aburto es de un detalle que llegas a saber, aparte de cuestiones fundamentales de su familia, de su cabeza, de su manera de pensar, etcétera, cosas tan nimias como que si tuvo caries, si tuvo enfermedades venéreas. Es decir, es un estudio, a nadie lo han estudiado tanto como
como a Mario Aburto. Y ese es el estudio de Luis Raúl González Pérez. Él no concluye que hay un asesino solitario, que esa es la gran discusión del asunto. Lo que él concluye es que, sin lugar a ninguna duda, Mario Aburto, que está preso, es el Mario Aburto que mató a Colosio, es el que hizo los 2 disparos, es la persona que nunca pudo decir exactamente qué lo había movido, pero toda la evidencia material es que este señor es el que mató él solo a Colosio. Ahora, esto es algo increíble, lo fue entonces y lo sigue siendo para la gente. La gente sigue pensando, no, esa cosa del asesino solitario no puede ser. Lo acaba de decir Alfonso Durazo. Por eso, pero a la hora de la investigación, la verdad es que no aparecen, en el caso de Aburto, después de unas investigaciones tan exhaustivas como las que se han hecho, pues Joaquín, no aparece el complot. Compáralo, por ejemplo, con... Permíteme tantito, Héctor, permíteme, tengo un corte y regreso. No aparece el complot, me quedo con eso, aguántame eso. Bueno, muy bien. Dijiste que en ningún punto de toda la investigación aparece indicios de un complot. No, y tampoco aparece en el asesino Mario Aburto, digamos, ningún indicio de que él reconozca a alguien asociado con él para este asunto. Es importante esto porque si lo comparas, Joaquín, con el otro asesinato terrible de ese año, que fue el de José Francisco Ruiz Massieu, ¿y te acuerdas? 28 de septiembre, también miércoles. Que al asesino material, ahí sí el autor material, lo capturan de un poco de suerte porque le meten el pie y ya se está escapando, como a las 9 de la mañana. Sí. A las 9:30, ya saben, él ya ha dicho quién le pagó, quién lo contrató, quién lo trajo a la Ciudad de México, quién lo estaba esperando, en qué casa había dormido el día anterior, y entrega inmediatamente al autor intelectual o al intermediario intelectual del crimen, que es el secretario del entonces diputado Muñoz Rocha. Así es. Bueno, eso se sabe a la media hora. Toman al secretario que se llama Rodríguez González, o no me acuerdo cómo, y Muñoz Rocha desaparece hasta la fecha, y ahí se termina la investigación. Sí. Bueno, a Mario Aburto, Joaquín, y eso está todo en los tomos, desde el día que lo capturan, desde el momento que lo capturan, lo empiezan a interrogar. Él pide que venga prensa. Hay unos agentes que se fingen gente de prensa. Lo empiezan a interrogar, lo empiezan a engañar y no le sacan nada. Luego le sube la presión y lo cuestionan más fuertemente. Luego, de plano, lo torturan. 1 vez, 2 veces, 3 veces, toda la noche. Y no le sacan nada. No le sacan un nombre, no le sacan nada. Entonces, la verdad que, digamos, es muy difícil pensar que no hay un nombre hacia adelante, no hay un nombre hacia atrás. ¿Qué hay en la cabeza de Aburto? Te voy a decir qué hay en la cabeza de Aburto. Hay un tornillo sin fin que da a ninguna parte. No te lo estoy diciendo como interpretación. Los interrogatorios que están todos reproducidos, incluyendo los interrogatorios que implican cierta tortura o grave tortura, en el informe de Raúl González Pérez, ahí están transcritos todos, son impresionantes porque esa cabeza no va a ninguna parte, ni viene de ninguna parte. Es realmente un caso de soliloquio invencible. Todo lo que dice él es que fue un accidente, que él no tenía esa intención de matarlo, que él lo quería herir, quería llamar la atención de la prensa, porque él no quería que se repitieran cosas como las de Chiapas, y una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, la verdad, nadie va a creerse, nadie se cree todavía la idea de un asesino solitario, pero nadie, por lo menos estos fiscales y todas las gentes que han ido al caso, han podido apuntar algo mínimamente sólido respecto
de cuál fue el complot y quiénes fueron los complotadores. ¿Se tratará, Joaquín, de el único complot perfecto que no deja huellas de la historia? No lo sé. Pero yo entiendo, a mí me cuesta mucho trabajo el azar, la posibilidad de que un hombre como Mario Aburto haya matado a Colosio de la forma que lo mató es improbabilísimo. yo estoy de acuerdo contigo. Y yo entiendo muy bien que la gente a la fecha simplemente no conceda esa hipótesis. Pero del otro lado, lo que dice el informe del último fiscal no es que no haya habido un complot, lo que dice es que no hay elementos ningunos para fundamentar ese complot. Y en cambio, que lo que sí es un hecho que no tiene dudas, que está comprobado una y otra vez de todas las maneras, es que fue Mario Aburto, y que ese Mario Aburto es el mismo, está preso, y que es el mismo que detuvieron ahí mismo en el lugar del crimen, pues quienes lo detuvieron. Bien, querido Héctor, pues yo coincido contigo y te mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, Joaquín. Que estés muy bien, el doctor Héctor Aguilar Camín.